Muy buenos días. Hoy iniciando una nueva semana, iniciamos marzo, así que qué mejor que tener como invitado a un especialista. Ya lo habíamos tenido hace 2 semanas, pero nos quedamos cortos en muchas de las cuestiones que tenemos que trabajar con lo de los ojos. Y el día de hoy nuestro invitado, el doctor Javier Hostos Aguilera, va a estar con nosotros hablándonos de lo que es la retinopatía diabética. Doctor, muchas gracias otra vez por aceptar la invitación, porque además he de comentarles que viene desde Saltillo el día de hoy a este programa y muchísimas gracias. Estoy muy agradecida Gracias por eso. la invitación, nuevamente por permitir hacer lo que más me gusta, Okay. que hablar de ojos. Okay. ¿Qué es la retinopatía? Me gusta hablar de retinopatía diabética explicando primero lo que es la diabetes. Es un poco complicado que un paciente diabético comprenda la magnitud de la enfermedad o del diagnóstico que se le está dando cuando el médico general le dice, oye, pues discúlpame, ahora eres diabético y tendrás que hacer esto y esto, ¿no? Sí. Entonces, para que ese paciente pueda entender en qué va a consistir el cuidado de su enfermedad, pues tiene que comprender qué es lo que le está pasando. Claro. En palabras lo más sencillas posible, ¿no? Entonces, básicamente cuando a una persona se le dice, fulanito de tal, tú eres diabético, el paciente debe entender lo siguiente. Resulta que el cuerpo humano no es más que una máquina. ¿Sí? Una máquina que, como cualquier máquina, requiere de un combustible para poder funcionar. El combustible del cuerpo humano se llama glucosa. Todos los alimentos que ingerimos, no importa si es grasa, si es carbohidratos, si es proteína, finalmente, para fines muy prácticos, se va a deshacer en el estómago y los intestinos y se va a absorber como nutriente, ¿de acuerdo? Sí, así es. Y va a pasar al torrente sanguíneo, a la circulación. Y entonces va a andar adentro de unas tuberías que se llaman las venas y las arterias. En condiciones normales, nuestro propio organismo produce una sustancia que se llama insulina, encargada precisamente de entrar al torrente sanguíneo, agarrar las partículas de glucosa, sacarlas de los vasos, arterias y venas, y llevarlas a cada parte del cuerpo para que funcionen. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, precisamente el diabético está enfermo de la insulina. La insulina que produce es poca, o es mala, o en algunos casos ni siquiera produce insulina, lo que provoca como consecuencia que esas partículas de glucosa se queden atoradas dentro del torrente sanguíneo. Entonces siempre le digo a mis pacientes diabéticos cuando llegan conmigo, hay varias cosas que usted tiene que saber de la diabetes, ¿no? La primera, que se oye muy fuerte pero es muy real, la diabetes es una enfermedad mortal. Entonces la mayoría de las personas, si tú le dices, fulanito tal, fíjate que tienes un tumor en el cerebro y te vas a morir, pues, o sea, se lo toman muy en serio, ¿no? Sí. Se preocupan y demás. Pero tú le dices, tienes diabetes, el paciente regularmente se te queda viendo así con cara de, no es cierto. Sí, yo me siento bien, está mal usted de la cabeza, ¿no? Entonces, ser diabético implica una serie de cambios en nuestra vida diaria, ¿de acuerdo? Así es. Cambios que van en los hábitos alimenticios. Antes decíamos los doctores, tiene que hacer su dieta para diabético. Pues no, la dieta para diabético no existe, sorpresa. Como le pedimos que coman a los diabéticos, es como deberíamos de comer todos los seres humanos, porque eso es comer sano, ¿de acuerdo? Ese paciente tiene que hacer ejercicio, ese paciente tiene que acudir regularmente a su médico para llevar un excelente control de sus niveles de azúcar, ¿sí? Y por lo tanto tomar el medicamento para que, junto con el ejercicio y la dieta, logren mantener los niveles de azúcar. ¿Y cuáles son esos niveles? Bueno, otra cosa que tiene que saber el diabético es ¿qué es lo normal? Entonces resulta que el valor normal de azúcar en sangre es de 100 miligramos por decilitro, así es la unidad, ¿sí? Para abajo. O sea, de 100 hacia abajo. O sea, quien tiene 101, aguas, ya no está normal, ¿sí? Cuando una persona ya es catalogada como diabética, obviamente a veces llegan los pacientes hasta presumiendo, no, doctor, si yo ando en 200, si ando en 300, y hasta ando en 400. Y sí, curiosamente, nuestra raza permite que un paciente con 400 de glucosa ande caminando por la calle como si nada, ¿no? Y al otro lado del río, el paciente anglosajón con 200 está hospitalizado por un coma diabético. Entonces, lo que parece bueno no es tan bueno, es malo, porque entonces nuestros pacientes se confían, se sienten bien, hacen su vida normal y regularmente acuden con nosotros hasta que ya llegan complicados, ¿de acuerdo? Una pregunta, ¿hay el prediabético? Es una situación de definición, básicamente, pero si yo me hago una glucemia, un examen del azúcar en condiciones normales y tiendo a salir por encima de los 100,
Antes había un estándar por ahí entre los 100 y los 120 que decía aguas, eres prediabético, ¿no? Pues la verdad es que van a ser diabéticos o ya son diabéticos. Lo que pasa es que si no cambia, esas personas si cambian sus hábitos pueden posponer el desarrollo de la enfermedad, y si no los cambian en unos cuantos años estarán evidentemente diabéticos con sus 160, 170, 200 o 300, ¿no? Entonces, preferible entender que todos debemos de cuidarnos bien, seamos o no seamos diabéticos. Los que son porque lo son y los que no son porque se van a convertir. Tenemos un gran problema de diabetes en este país en general. Ahora somos el primer lugar de obesidad infantil. Sí. Somos el segundo lugar, que seguramente seremos el primer lugar cuando estos niños crezcan, de obesidad en adultos, ¿sí? Y precisamente la obesidad, aunque no es la causa directa de la diabetes, obviamente está elevando por completo los índices de esta enfermedad. Y para colmo de males, es una enfermedad que resulta ser muy cara. Estoy hablando como país, no como persona en lo particular, ¿no? Para un gobierno poder sostener a miles y miles y miles de personas que comienzan como simples diabéticos, a los que hay que darles un medicamento, ¿de acuerdo? Sí. Así como para empezar. Pero que esos diabéticos que no les logramos enseñar de qué se trata la enfermedad y que no podemos mantenerlos bien controlados, van a empezar a tener complicaciones, y esas complicaciones en una buena parte de ellos se van a presentar en personas que están en la edad de trabajar, y entonces habrá que incapacitarlos, pagarles su incapacidad, sustituirlos con otra persona. Todo eso es dinero, hablando en dinero nada más, y que algunas de esas personas sus mismas complicaciones van a provocar que ya no puedan trabajar más, y entonces ya no va a ser una simple incapacidad, ahora los vamos a pensionar. O sea, va a haber que devengar un salario mensual, por poquito y malo que pueda ser ¿sí? Y aparte habrá que sustituir a esa persona ya de manera permanente en el trabajo. Entonces, eso cuesta mucho dinero para todos, porque nos cuesta a todos, ¿verdad? Entonces, es muy importante, nuevamente, la prevención. O sea, sí, hay que atender las complicaciones, como lo que yo voy a hablar ahorita, que es la retinopatía diabética, pero hay que hacer mucho más énfasis en la educación, porque muchos de esos prediabéticos, si entienden el mensaje, van a posponer su diagnóstico de diabetes muchos años. Y como lo van a posponer, sus complicaciones probablemente van a lograr posponerlas hasta después de su muerte, o sea, no las van a padecer, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo un poquito a lo de la diabetes, ¿no? El diabético, pues, pierde su capacidad para manejar el azúcar, ese azúcar se queda atorado en las tuberías, y precisamente nuestros vasos, arterias y venas están capacitados para manejar cifras de azúcar por debajo de 100. Cuando el azúcar está más elevada de eso, se empiezan a lastimar literalmente las tuberías. Como tenemos un sistema de vasos en absolutamente todo el cuerpo, finalmente la diabetes es una enfermedad que va a afectar a todo el cuerpo. Hay complicaciones en cada milímetro cuadrado del cuerpo. Entonces, aunque la diabetes es una enfermedad de tipo metabólico, que es la palabrita que usamos los doctores para hablar de funcionamiento, al final se comporta como una enfermedad de tipo vascular o de la circulación. Todas sus complicaciones son circulatorias. Entonces, hablando específicamente de los ojos, ¿sí? Recordamos un poquito lo que vimos la vez pasada, vale la pena recordarlo, que para fines prácticos un ojo no es más que una esfera que tiene al frente una pequeña ventana. Esa ventana es la primer lente del ojo, que si entramos al ojo a través de esa ventana entramos a un espacio lleno de líquido, y detrás de eso hay una pared de color, se llama iris. El iris es lo que le da el color a nuestros ojos. Al centro del iris hay una bolita negra, le decimos la niña del ojo, se llama pupila, y su función es la de, cuando hay mucha luz se cierra para no encandilarnos, como vulgarmente se dice, y cuando hay poca luz se abre para poder ver un poco mejor en la oscuridad. Detrás de eso una lente que se llama cristalino, transparente, para poder mirar a través de ella, que con la edad se opaca. Cuando se opaca ya sabemos se llama catarata. Y finalmente esa esfera está rellena de una gelatina transparente que al tomar la forma esférica del ojo se convierte en una lente más, ¿de acuerdo? Se llama humor vitrio. Muy importante entonces ahora sí recordar la retina. La retina es una estructura que a manera de papel tapiz forra la superficie interior del ojo, capturando las imágenes, y a través de un cable que sale por la parte de atrás se manda esa imagen al cerebro, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, la enfermedad se llama retinopatía diabética. No es lo único que puede afectar la diabetes en los ojos, pero es lo que puede provocar daño irreversible, por eso es que nos enfocamos tanto en eso. Y entonces, lo que sucede es lo siguiente. Resulta que la retina, no se alcanza a ver tal vez en la toma, pero la retina es una capa sumamente vascularizada, está toda llena de pequeñas venitas y vasitos que le llevan su sangre, porque la retina para su funcionamiento adecuado requiere de mucha sangre. Cuando un paciente ha sido diabético por varios años y su control ha sido malo, el típico paciente, ¿no?
Oiga, ¿ya fue a su consulta? Sí, ya fue a su consulta. ¿En cuánto le salió el azúcar? Pues no me acuerdo. Pues ¿cuándo fue la consulta? Sí, pues hace como 6 meses. O sea, ya empezamos mal, ¿verdad? Como que hace 6 meses no sabes cuánto tienes de azúcar, ¿no? ¿Se acuerda bien o más o menos cuánto traía? Sí, pues como siempre, como 180, 190 y mi médico me dijo que andaba bien. Tenemos un gran problema otra vez con las instituciones de salud pública. Los médicos que trabajan ahí están totalmente desbordados y saturados de trabajo. Sí. Y entonces el médico tiene que ver una pila de pacientes en un periodo corto de tiempo y resulta que pues, lo que tienes que hacer para lograr ver esa cantidad de pacientes es verlos pero rapidito. Entonces no hay mucho tiempo para entretenerse explicándole al paciente la importancia, ¿verdad? Entonces básicamente se convierten algunos médicos en pasadores de receta, ¿no? ¿Qué va a llevar hoy? Ya con la pluma en la mano, haciendo la receta y ahí están sus cajas. Y luego el paciente va a la farmacia y para colmo de males no hay medicamento, está a la mitad, ¿sí? Pues sigue siendo diabético, aunque no esté el medicamento, ¿me explico? O sea, el problema sigue ahí. Entonces, sí hay que ver la manera. A lo mejor no el médico directamente porque el sistema no lo permite, pero a lo mejor algún programa, algo de educación, para enseñarle a ese paciente que su azúcar no debe estar por encima de 100. Porque si el valor normal es 100, teóricamente un diabético bien controlado tendría que estar por debajo del 100 para poder decir que está bien controlado. Es difícil, hasta es un poco peligroso. Entonces, un buen valor de control para una persona ya diabética entre 90 y 130. Difícilmente un diabético por encima de los 130 irá a desarrollar las complicaciones más graves de la enfermedad. De tal manera que ese paciente, bueno, habrá de morir, como todos hemos de morir, por cualquier otra causa, menos por la diabetes. Y el problema no es morir, el problema es la manera en que la diabetes mata a las personas. La diabetes es una enfermedad que te mata en pedacitos, te va mutilando, ¿de acuerdo? Y vives el tiempo suficiente para sufrir la enfermedad. Y la sufres tú y la sufre la gente que está a tu alrededor. Así es. Por eso es tan importante tratar de transmitir el mensaje de lo importante que es la diabetes y le tenemos más miedo al cáncer que a la diabetes. Y cuando comparamos las estadísticas, pues son muy poquitos casos de cáncer comparados con el volumen de pacientes diabéticos que hay en este país. Sí, de hecho, hace como unos 6, 7 años yo iba a los hospitales y conocí niños que ya les enseñan a inyectarse insulina ellos solos. Esos son los diabéticos tipo 1 o pacientes insulino dependientes. En su tipo de diabetes ellos no producen nada de insulina. Por una enfermedad, suponemos tal vez viral, se destruyen las células pancreáticas encargadas de la producción de insulina y entonces esos niños de la noche a la mañana traen cifras elevadísimas de azúcar porque no tienen nada de insulina en su cuerpo. Y entonces el único tratamiento que hay para ellos es aplicar la insulina directamente, insulina exógena. En el otro tipo de pacientes, el diabético tipo 2, digamos el más común, el que forma la mayor parte del volumen, el tratamiento consistía, les decía yo, en medicamentos, ¿no? Su ejercicio, comer bien, sus visitas regulares al médico y medicamentos. Los hipoglucemiantes orales son medicamentos que cuando los tomas, sí permiten exprimir al páncreas para sacarle un poquito más de insulina de la que está mandando de manera regular, permiten no absorber tanta glucosa en el tubo digestivo, pues es otro mecanismo de acción, pero finalmente, si lo que está descompuesto es la insulina, el tratamiento natural sería la colocación de insulina. Lo que pasa es que el problema de la insulina es que es cara, ¿de acuerdo? Aunque la ponga el Seguro Social, le cuesta al gobierno y por tanto nos cuesta a todos, y es incómoda. Se inyecta para que funcione lo mejor posible y se tiene que refrigerar. Entonces, en la práctica diaria no es muy fácil andar con tu hielerita, ¿no? En lugares cálidos como aquí, como Monterrey. O sea, pues tienes que estarlas reponiendo el hielo a la hielerita para poder tener la libertad de andar por donde quiera con tu medicamento ahí a la mano, ¿sí? Entonces, por eso es que en general solamente se utiliza insulina de primera intención en los diabéticos tipo 1 y se reserva la insulina para los diabéticos tipo 2 hasta esas etapas donde los medicamentos tomados ya no son suficientes. Pero idealmente, lo ideal sería usar insulina desde un principio. Y lo menciono porque hay una cultura general de que la insulina es un medicamento que deja ciegas a las personas. Sí. Entonces, cuando están nuestras pacientes esperando su consulta en un sistema de salud pública en donde en la sala de espera hay, no sé, 50, 100 personas y de esas 50, 100 personas hay 80 diabéticos y ustedes los van a reconocer porque están en la sillita de ruedas, amputados de una pierna o llegan agarrados de su familiar de los hombros porque ya no ven nada, ¿sí? O que tienen ese olor característico de la urea, dicen los niños, huele a pipí, huele a urea porque su riñón ya no funciona por la diabetes y a través de la piel despiden ese olor. Todos esos son diabéticos. Y entonces esas personas, lo que esperan su consulta, pues obviamente se ponen a platicar. Y siempre hay alguien que dice, pues fíjate que mi papá ya se quedó ciego, nomás le pusieron la insulina y se quedó ciego. Obviamente no es culpa de la gente,
es culpa del sistema de salud, porque no les hemos explicado que para que una persona se quede ciego por diabetes tienen que pasar muchos años de un mal control y que al final de la enfermedad, cuando ya nada funciona y que tenemos que dar insulina, el paciente ya está en muy malas condiciones. Y entonces coincide, pues más o menos la época que empezaron a usar insulina con las complicaciones más graves como la ceguera. Pero por supuesto que no tiene nada que ver, la insulina es el tratamiento más natural. Nosotros producimos insulina. Pero eso es un secreto a voces, ¿no? La gente lo da como por hecho, ¿verdad? Híjole, doctor, ya me va a poner insulina, me va a dejar ciego. No tiene nada que ver. Al contrario, estamos haciendo el último esfuerzo de evitar pues, todas las complicaciones, incluida la ceguera por retinopatía diabética. Volvamos al tema, retinopatía diabética. Entonces, una retina, este papel tapiz que forra el ojo, que requiere tanta sangre para funcionar, cuando tiene ya muchos años el paciente de ser diabético y estar mal controlado, sin llegar el aporte correcto de sangre, hace que entonces la retina se comience a quejar con el cuerpo. Oye, cuerpo, pues mándame más sangre para que yo pueda hacer mi trabajo. Finalmente, la visión es una de las prioridades del cuerpo y en su afán de ayudar a la retina del cuerpo, el mecanismo que tiene es mandar formar nuevos vasos que pretenden llevar la sangre que está haciendo falta. El problema es que esos nuevos vasos están mal hechitos, mal hechitos ya a la carrera. En lugar de crecer pegados a ese papel tapiz que se llama retina, empiezan a crecer al centro del ojo. O sea, crecen dentro de la gelatina que rellena el ojo. Y entonces esos vasos que quedan por ahí flotando en esa gelatina fácilmente se llegan a romper. Okay. Y entonces la gelatina se mancha de sangre. La gente le llama tuve un derrame, doctor. Cuando el derrame es pequeñito, pues el paciente dice, pues veo mosquitas, veo arañitas ahí volando, veo cositas que se mueven. Cuando el sangrado es masivo, pues obviamente el paciente le baja la visión por completo. Entonces, una vez que hay una hemorragia, nosotros le llamamos técnicamente hemorragia vítrea, sabemos que esa es una complicación muy probablemente causada por retinopatía diabética. Siempre preguntamos directamente, ¿estoy diabético? Y nos ponen alerta. La vista que un paciente pierde por una hemorragia se puede recuperar. O sea, nuestro trabajo consiste en evitar nuevos sangrados para darle tiempo al cuerpo de que limpie la sangre, y si en un tiempo prudente el cuerpo no limpia esa sangre, pues vamos y la limpiamos con una cirugía que se llama vitrectomía, en donde entramos y sacamos esa gelatina llena de sangre y sustituimos por un líquido transparente, ¿de acuerdo? Entonces, ahí no hay tanto problema, la visión se puede devolver. Lo que a mí me preocupa es por qué sangró. Sangró porque ya hay vasos anormales. Y esos vasos anormales, así como pueden romper sin nada más provocar un sangrado, pueden hacer algo peor. Empiezan a traccionar, empiezan a jalar a la retina, despegándola de la pared del ojo. Eso se llama desprendimiento de retina. Es un desprendimiento de retina de tipo traccional. Hay dos, hay uno reumatógeno y hay traccional. El reumatógeno es una ruptura en la retina por cualquier motivo, se pasa la gelatina vítrea por ahí y despega la retina. Pero en este caso es porque los vasos anormales están jalando y arrancando literalmente la retina de su lugar. Les mencionaba la vez pasada que de toda la retina que forra todo el ojo, la parte más importante es el centro de la retina. Y el centro de la retina se encuentra exactamente en la pared posterior del ojo, justamente frente a la pupila, al fondo del ojo. Con esa parte de la retina del centro que le llamamos mácula, tenemos la visión fina. Entonces, muchos pacientes se dan cuenta que algo está pasando hasta que los daños se van exactamente al área macular. Y entonces el paciente viene muy alarmado porque, oye, doctor, ahora sí estoy viendo mal. Pero cuando revisas el ojo, es evidente que ese ojo tiene años lastimado. Pero el paciente, por ignorancia, no había buscado ayuda, o peor aún, volvemos a los servicios de salud pública. Su médico no le ha mandado al oftalmólogo. Y no le ha mandado porque el doctor sea un malvado. No le ha mandado porque el sistema es complicado. Atiborrado de pacientes, yo tengo que llenar un documento para mandar al segundo nivel. El segundo nivel, atiborrado de pacientes, ¿sí? Está harto de que le manden más trabajo, ¿de acuerdo? Allá tampoco tienen tiempo y tiene que contestar en una hojita, ¿no? Y a veces en el enfado del exceso de trabajo, en la hojita, el especialista del segundo nivel hace quedar mal al de primer nivel, lo evidencia como que este no tiene nada, eres un tonto, ¿no? Sí, o sea, no lo ponen con las palabras, pero... Y entonces es muy complicado vencer el temor de hacer un envío del primer nivel al segundo nivel por esa complicación que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia del sistema de salud pública. Entonces, hay pacientes que tienen 15, 20 o 30 años de diabéticos que tienen derecho a un servicio de seguridad social, dígase ISSSTE, dígase seguro, dígase salubridad, y nadie los ha mandado a que vean al oftalmólogo. Hasta que está viendo malo, hasta que ya no ve, pues sí, vamos a ver qué se puede rescatar, pero si me lo hubieras mandado antes, a lo mejor hubiera podido hacer algo. ¿Sí? Claro,
Si yo no fuese tan engreído, a lo mejor me lo hubieran mandado antes. O sea, es un problema que tenemos que resolver de una forma u otra. Pero lo mejor es educar a nuestra población para que nuestra población se vuelva exigente con nosotros los doctores y que nos obliguen a nosotros los doctores a hacer nuestro trabajo de la manera más correcta, ¿no? No generalizo, por supuesto que a todo hay excepciones, ¿no? Pero en general el sistema tiene varios problemas que hay que resolver. Incluso sucede en la práctica privada, ¿sí? Aunque en la práctica privada, pues por supuesto que hay más tiempo, el paciente pues, está pagando, es más exigente, etcétera. Pero el paciente que va al Seguro Social también está pagando, nomás que paga por otro camino. Sí, ¿De acuerdo? Sí, totalmente. Entonces, una vez que hay un desprendimiento de retina, ahora sí estamos en líos. Ahora sí corre riesgo la visión de perderse. Ahora sí tengo que hacer lo posible yo como cirujano de retina de tratar de, primero, estabilizar el daño visual y segundo, a veces, cuando es posible, porque no siempre lo es, tratar de revertir el daño. Entonces, una vez que hay un desprendimiento de retina, esto se convierte en una cirugía. Es una cirugía que se llama vitrectomía, en donde entramos al ojo, sacamos la gelatina, los coágulos de sangre, lo que pueda haber. Con mucho cuidado vamos despegando esas membranitas que formaron los vasos para recolocar la retina en su lugar y pacientemente esperar junto con el paciente a ver cuál es el resultado visual. Mentira que podemos predecir el pronóstico de un ojo. Eso es una mentira. O sea, podemos hacer nuestro mejor esfuerzo y luego nos toca esperar junto con el paciente a ver cuánto le queda de funcionamiento a esa retina que estuvo despegada y arrancada. ¿De acuerdo? Okay. Indispensable la terapia con rayo láser, que esa es otra pregunta frecuente, ¿no? El rayo láser es un procedimiento que por lo menos hasta hoy día es el único que está aceptado como capaz de estabilizar la retinopatía diabética. Obviamente acompañado de un excelente control. De nada sirve poner lo que sea, operar lo que sea, si el paciente no se controla, ¿no? Entonces, la terapia con rayo láser consiste en hacer disparos con un fotocoagulador para hacer pequeñas quemaduras en la retina. La retina que usamos, insisto, es la que está en la parte de atrás del ojo. La retina que está en el techo, en el piso, en las paredes laterales del ojo, es retina que en la vida real no utilizamos. Esa retina, con el fotocoagulador láser, literalmente la quemamos. Es un tratamiento bien agresivo. En el afán de que la poca sangre que llega a la retina se redirija a la zona importante, que es la mácula, que esta retina se deje de quejar que le falta sangre y que por lo tanto disminuya la producción de las sustancias que favorecen el desarrollo de vasas normales. Entonces, la fotocoagulación con láser nos ayuda a disminuir la formación de vasas normales, disminuir el riesgo del desprendimiento, tranquiliza las cosas. Entonces, es por ahora el tratamiento base y estándar. Han aparecido nuevas opciones, la colocación de medicamentos inyectados adentro de la cavidad del ojo que tienen la capacidad de ser antiangiogénicos, o sea, la capacidad de cerrar los vasos anormales. Se ha abusado un poco de ellos porque resulta que, hablando del punto de vista económico, a mí, mi doctor, me toma muy poquito tiempo inyectar un ojo y mi margen de ganancia es mayor. En cambio, el láser me toma un buen rato colocar una buena terapia de láser y mi margen de ganancia es menor. Y resulta entonces que ahora se pone láser cada vez menos y se inyecta cada vez más. El problema de la inyección, entre otras cosas, es 1, el costo. 2, el efecto es pasajero. Son 6 semanas de protección del medicamento. A las 6 semanas se va a quitar el medicamento, entonces habrá que volver a inyectar. ¿Sí? Ahí viene la parte en la que me conviene a mí, doctor. Inyectar el número de veces hasta que las cosas tranquilicen. Si el paciente no está bien cuidado, pues ¿cuándo se van a tranquilizar? Nunca. Jamás, ¿de acuerdo? Y cada que inyectamos el ojo, bueno, existe un riesgo muy pequeñito, pero un riesgo potencial de una complicación, que el paciente se mueve y lastimemos una estructura, que introduzcamos un bicho junto con nuestra aguja y provocar una infección dentro del ojo, que es bastante grave, muy raro, pero potencialmente muy grave. Ajá. Entonces, necesitamos hacer un tratamiento más global de nuestro paciente diabético, involucrar al paciente porque el diabético es él. Me gusta explicarlo como, haz de cuenta que yo soy el entrenador de la selección mexicana de fútbol, ¿no? Y tú eres la selección. Yo como entrenador estoy aquí en la raya, yo puedo gritar, patalear, hacer, pero yo no puedo jugar. Nada más tú puedes meter el gol. Entonces, el paciente diabético tiene que ser un experto en diabetes. No tiene que saber términos médicos. Tiene que saber lo que tiene y lo que necesita hacer para no empeorar. Y para que a la vez se vuelva exigente, ¿no? O sea, este cuate, como me está diciendo que ando bien y traigo 160 de azúcar, eso está mal, ¿verdad? O sea, claro. Voy a buscar otro doctor que sí me exija, ¿verdad? Porque yo ya sé que debo de estar lo más cercano que se pueda a 100. A 100. Así es. No sé, ¿algo más? Doctor, bueno,
eran varias las preguntas, pero con todo lo que me dijo. Ay, perdón. De los derrames, doctor. Sí. O sea, hablamos de derrames y eso puede indicar una retinopatía, pero cuando no es retinopatía y la persona continuamente presenta derrames, ¿ahí qué es? La causa más común de derrames en los ojos es la retinopatía diabética, ¿de acuerdo? La segunda causa más común tiene que ver con eventos isquémicos de la retina. Isquemia es la palabra para decir mala circulación. Claro, en la diabetes es una enfermedad generalizada, pero las personas que son hipertensas de larga evolución, no diabéticas, hipertensas de larga evolución, frecuentemente como complicación tienen los famosos infartos. Un infarto significa que un vaso del cuerpo en algún punto se cierra, se tapa, se obstruye y entonces toda la circulación que debería transmitir ese vaso se pierde. Entonces habíamos escuchado de los infartos cardíacos. Sí. Una arteria coronaria, que son las arterias que le llevan la sangre al corazón para que haga su función, se tapa y entonces ese pedacito de músculo cardíaco deja de funcionar o se muere. Por eso la gente puede fallecer de un infarto. Hay infartos cerebrales, igual, se tapa un vasito acá en el cerebro y entonces el pedazo de cerebro que le llegaba la sangre de ahí se pierde. Por eso las personas quedan paralizadas de la mitad del cuerpo. Okay. Bueno, resulta que también hay infartos en la retina. Entonces, un infarto en la retina va a provocar que un sector de la retina no tenga buena circulación, que ese sector de la retina se empieza a quejar y se empiezan a formar vasitos exactamente igual que en la retinopatía diabética. O sea, entonces, se tapa un pedazo. Se tapa uno, pero empiezan a generarse otros. Sí, ¿o no? Sí, pero el problema es que los nuevos vasos no son vasos normales. No tenemos la capacidad de reproducir nuestros propios vasos normales. Okay. El mecanismo de protección del cuerpo forma nuevos vasos, pero los forma tan a la carrera que están mal hechos. Y entonces sucede exactamente lo que sucede en la retinopatía diabética. Crecen de manera normal, se rompen, provocan sangrados, provocan desprendimiento de retina, etc. Y el tratamiento para ese ojo en particular es el mismo que el de la retinopatía diabética, salvo por su control de la diabetes, porque el paciente no lo es, ¿de acuerdo? Sí, entonces, sí. Pero hablando del ojo es igual láser, igual inyecciones, igual cirugía, etc. Esa es una segunda causa de hemorragias. Una tercera causa de hemorragias intravítreas, sí, es lo que hablaba hace un momento de los desprendimientos de retina regmatógenos, el otro tipo de desprendimiento. Bueno, la gelatina que rellena el ojo viene guardada en una especie de bolsa. Esa bolsa se llama hialoides. Y entonces esa bolsa a su vez va pegada a las paredes del ojo. En condiciones normales, con la edad es normal que la gelatina que rellena el ojo se vaya licuando. Y una vez que ésta se licúa, ocupa menos espacio. Y por lo tanto, es normal también que se empiece a despegar de la retina. Uh-huh. Es un mecanismo que a todo mundo nos sucede alrededor de los 40, 45 años de edad. Okay. Sin embargo, hay ciertos pacientes con ciertas características como las miopías elevadas. Decíamos la vez pasada que un ojo miope es un ojo grandote. Sí. Y entonces la retina para formar un ojo grandote se tiene que estirar más. Esa retina es más delgada. Y entonces cuando la gelatina esta se desprende bruscamente, puede provocar una ruptura en esa retina adelgazada, se queda la ruptura ahí y a través de esa ruptura la gelatina ya licuada se pasa por detrás y provoca un desprendimiento de retina. Entonces, a veces tenemos la fortuna que cuando la retina se rompe un vaso y sangre. Por lo tanto, cualquier persona que de la noche a la mañana empiece a ver manchitas flotando por ahí o tenga un cambio brusco en la visión, pues potencialmente puede ser algo importante y hay que buscar ayuda del especialista. ¿De acuerdo? De acuerdo. No se espanten. Muchas personas vemos manchitas flotando, ¿sí? Esas manchitas que vemos la mayoría no son más que restos o, les digo yo, grumos que se le forman a esa gelatina transparente, ¿no? Que andan flotando por ahí dentro del ojo, por eso los detectas, los quieres seguir y ya no los alcanzas a ver, ¿sí? La mayoría de las veces no es más que eso, pero cuando aparecen bruscamente nuevos, siempre hay que revisar. Y lo ideal, por precaución, es que todo el mundo nos hagamos una revisión oftalmológica alguna vez en la vida, nada más para ver que todo esté bien. ¿El estrés provoca también derrames? No derrames. El estrés intenso puede provocar una retinopatía hipertensiva y la presión puede llegar a subir tanto que un vaso puede reventarse, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, algunos de los infartos cerebrales son de tipo hemorrágico. Los dividimos en isquémicos, no llega sangre, y otros hemorrágicos. Se revienta el vaso y la sangre pues, se va para donde no debe de ir, ¿de acuerdo? En el cerebro, un coágulo de sangre puede ser tan grande que comprima las estructuras cerebrales e incluso causar la muerte. Entonces, ese mismo mecanismo puede pasar en el ojo. Claro, en el ojo no va a provocar muerte, pero también se puede llegar a reventar un vaso. E incluso un esfuerzo muy grande, levantar un objeto muy pesado, las mujeres en trabajo de parto, se han reportado que algún vaso se pueda reventar.
La sangre, insisto, no es tanto problema. La sangre regularmente se absorbe y si no se absorbe la quitamos, ¿no? Nos preocupa más la causa, tratándose de retinopatía diabética, tratándose de un infarto en la retina, un problema vascular, tratándose de una ruptura en la retina, pues hay grandes probabilidades de que las cosas se sigan complicando, ¿de acuerdo? Okay. Si fue nada más por un esfuerzo, es pasajero. En el caso de la presión arterial, ajá, ¿provoca elevación de presión en el ojo? No. El ojo tiene la capacidad de producir líquido todo el tiempo. Ese líquido pasa a través de la pupila, de la parte de atrás hacia la parte de delante del ojo, y en la parte de delante del ojo, donde se junta la lente transparente que se llama córnea, con la parte blanca del ojo que se llama esclera, con la parte de color del ojo que se llama iris, justamente ahí, en los 360 grados, hay un sistema de drenaje, es una coladera, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente hay un equilibrio entre la cantidad de líquido que se produce dentro del ojo y el flujo que sale. Cuando se pierde ese equilibrio, comienza a haber más líquido del que puede salir y entonces la presión comienza a aumentar dentro del ojo. Estamos hablando de agua, humor acuoso, si no es correcto, pero finalmente es líquido, ¿no? No es sangre, o sea, no tiene nada que ver con la presión sanguínea. Ese aumento en la presión adentro del ojo, al ser finalmente un recipiente cerrado, se va a transmitir a todas las paredes internas del ojo. Y de todas las partes del ojo, la parte más susceptible de daño por el aumento de la presión es el nervio óptico, el cable que conecta los nervios. Entonces, cuando yo estoy revisando a un paciente, me asomo a través de la pupila para poder revisar su retina, también puedo ver cómo entra el nervio óptico adentro del ojo, ¿de acuerdo? Y a eso le llamamos papila, ¿sí? Y es un disco en el cual yo veo que brotan los vasos que le llaman la sangre de la retina, y dentro de ese disco regularmente hay un segundo disco más claro. La verdad es que también es un programa, es un cambio de tonalidad. Y entonces la presión que se ejerce sobre la entrada del nervio óptico va lastimando las neuronas, porque para fines prácticos un nervio óptico es como si fuera un cable de la luz. Si tú agarras un cable de la luz, lo cortas con unas tijeras y lo ves de frente, obviamente sin energía, ¿sí? Y lo ves de frente, vas a ver un forro de hule por la parte exterior. Aquí el forro se llama mielina y es un aislante. Y adentro vas a ver un montón de filamentos de cobre. Aquí los filamentos se llaman neuronas, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, la presión ejercida sobre la cabeza del nervio óptico va matando neuronas. Y al ir muriendo neuronas, eso se traduce en una disminución del campo visual. Entonces, ¿qué es campo visual? Si yo me tapo este ojo, me quedo viendo directamente al frente, y aunque estoy viendo al frente, alcanzo a distinguir que aquí tengo el micrófono, acabo de ver que estás sintiendo. O sea, okay. Eso me permite mi campo visual. Ajá. Claro, no veo igual de fino al frente que lo que veo periférico, pero tengo una visión periférica que me permite ver un poquito más de los 180 grados, ¿de acuerdo? Okay. El paciente que va perdiendo neuronas va disminuyendo su campo visual, se va cerrando y estrechando, y si tú no lo paras, llega por cerrarse por completo y puede provocar ceguera. A esa enfermedad le llamamos glaucoma. El aumento de la presión ocular que provoca daño estructural del nervio óptico y como consecuencia daño en el campo visual, eso se llama glaucoma. Otra enfermedad común, muy común, y que desafortunadamente no da síntomas sino hasta que está demasiado avanzada. Ok. En el caso de que que de una persona reciba un golpe del lado derecho y resulta que le afecta al lado izquierdo, ¿es porque son cruzados el nervio óptico? Bueno, no? Sí, algo tiene que ver eso. La verdad es que los ojos son las cámaras que capturan las imágenes. Tenemos dos cámaras, cámara derecha y cámara izquierda. Sí. Pero lo que ve en realidad es el cerebro. Ahora sí que es el CPU, ¿de acuerdo? Y la parte que se encarga de la visión del cerebro la encontramos en la parte occipital, o sea, en la parte posterior. O sea que tiene que haber un recorrido de los cables que van desde las cámaras hasta la parte posterior. Claro. Y entonces, pues estamos muy bien hechos, ¿de acuerdo? Y de alguna manera el cuerpo se protege para tratar de mantener lo más posible nuestra capacidad visual. De tal forma que los nervios ópticos salen de cada ojo, cámara derecha, cámara izquierda, y hay un punto adentro de la cabeza en donde parte de esas fibras se cruzan y otra parte no se cruzan. La silla turca. Así es, a nivel de la silla turca, que es una estructura ósea que tenemos adentro de la cavidad craneal, justamente en el piso craneal, para proteger una glandulita que vive ahí que se llama glándula pineal, que tiene una serie de funciones, ¿sí? Básicamente, ahí se forman las hormonas que se encargan de avisarle a cada parte del cuerpo que produce hormonas, como la tiroides, como las glándulas suprarrenales, como el páncreas, etcétera, que tiene que producir sus hormonas, ¿no? De ahí se da la orden. Entonces, es una estructura bien importante, pequeñita pero importante. Entonces, cualquier patología, cualquier enfermedad pineal,
¿sí? Hipofisiaria, perdón. Cualquier enfermedad hipofisiaria potencialmente es capaz de afectar la visión, porque justamente encima de la glándula hipófisis está esa parte en donde se juntan las fibras y pasan por encima. Entonces, por ejemplo, una tumoración a ese nivel va a comprimir las fibras nerviosas y sintomáticamente hablando, un paciente puede decir, oiga doctor, fíjese que al estar dentro veo muy bien, de este lado lo veo todo muy bien, pero acá toda esta zona la pierdo, y la pierdo con los dos ojos. Bueno, porque el tumor está comprimiendo precisamente esa parte donde se cruzan las fibras y se daña el campo visual. Aquí no es glaucoma, aquí es por un mecanismo en la transmisión de la imagen. ¿De acuerdo? Perfecto. No, hombre, pues más que bien. Bueno, hablamos ya de lo que es la presión sanguínea, presión del ojo. La retina, a veces le ponen un cinturón, ¿no, doctor? Eso es otra cosa. En los pacientes que tienen un desprendimiento de retina regmatógeno, ¿sí? O sea, una vez que la retina ya se despegó, pues hay que colocarla en su lugar lo más pronto que sea posible, porque entre más tiempo esté separada de la pared, más probabilidades de daño visual. Resulta que la retina, en parte, se alimenta de sus vasos propios, vasos retinianos, los que platicábamos ahorita en la retinopatía diabética, pero en parte se alimenta de vasos que están en la pared del ojo. Siempre que la retina se desprende por cualquier motivo, ya sea regmatógeno o traccional, esa retina sufre. Y entre más tiempo esté separada, más sufre. Y por lo tanto, cuando la recoloquemos en su lugar, menos posibilidades de éxito visual. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, cuando hay un desprendimiento de retina regmatógeno, la retina se despega, está por ahí flotando, hay un agujero por ahí, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos que hacer una cirugía para recolocarla en su lugar. Una parte de la cirugía consiste en lo siguiente. Con mucho cuidadito, quitamos la conjuntiva. La conjuntiva es un pellejo que forra todo el ojo. Lo recortamos, lo echamos para atrás y queda al descubierto los músculos extraoculares. Estos músculos son los encargados de provocar el movimiento horizontal o vertical, incluso un poco torsional que tienen nuestros ojos. Por debajo de esos músculos pasamos un cinturón de silicón. Un cinturón que lo apretamos, le hacemos así como cinturita de avispa al ojo, con la intención de deformar la pared del ojo. Y eso nos permite acercar la pared del ojo a esa retina que está flotando allá adentro. ¿De acuerdo? Okay. Después, con mucho cuidado, drenamos el líquido que está por detrás de la retina y metemos una aguja a la parte central del ojo e inyectamos aire. Y entonces la burbuja de aire repone ese volumen que antes tenía líquido, pero a su vez va empujando a la retina hacia su lugar. Y con mucha frecuencia eso es suficiente para recolocar la retina en su lugar. ¿De acuerdo? En algunos casos eso no es suficiente, entonces tenemos que hacer un segundo evento quirúrgico, o a veces estamos viendo que no es suficiente y en ese momento hacemos otra parte de la cirugía. Entramos al ojo con mucho cuidado y hacemos una vitrectomía a través de 3 pequeños orificios, ¿sí? 3 incisiones muy pequeñitas. En uno ponemos una manguerita que está aventando líquido para mantener la forma del ojo. En el otro metemos literalmente una linterna para poder ver lo que estamos haciendo. Y en el tercero metemos un vitreotomo. Vitreotomo es el instrumento que es como un tubito que tiene un agujerito en la punta que va chupando para jalar la gelatina que rellena el ojo. Y justamente en el mismo agujerito tiene una guillotina. Entonces jala y corta, jala y corta, jala y corta para poder sacar toda la gelatina que rellena el ojo. Una vez que logramos eso, ¿sí? Usamos algo que se llama líquidos pesados, que es un líquido que tiene la capacidad de ser más denso, más pesado que el líquido que rellena el ojo. Entonces, con una jeringa inyectamos ese líquido en la parte posterior del ojo. Imagínense que al paciente lo estamos operando de manera horizontal. Entonces, vamos poniendo ese líquido y ese líquido va exprimiendo el líquido que está por detrás de la retina, va acomodando la retina en su lugar y vamos subiendo el nivel de ese líquido y se va reaplicando la retina en su lugar. Y aprovechamos a través del mismo orificio que causó el desprendimiento de retina para ir sacando todo ese líquido que está por detrás. Una vez que colocamos la retina en su lugar, entonces ponemos disparos de rayo láser alrededor del agujero para poder provocar una cicatriz que selle la lesión causal y que la retina se mantenga funcionando. Okay. Cuando se hace este procedimiento, ¿se extrae el ojo? No, ¿O es dentro? Todo se hace con su ojo en su lugar. Sí, el gran problema que tenemos hoy en día es que de todas las estructuras que forman el ojo, solamente hay 2 estructuras que hoy día no somos capaces de sustituir. Uno es la retina y otro es el nervio óptico. Entonces yo para poder sacar el ojo tendría que cortar el nervio óptico, hacer mi trabajo y luego volver a conectar. Y eso no es posible, por eso no podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Sería mucho más cómodo para nosotros, pero es imposible hacerlo. Entonces no, trabajamos con el ojo en su lugar. Lo que sí es que es pura microcirugía. O sea, este ojo es una
maqueta, ¿no? Un ojo real pues, tiene un diámetro más o menos de unos 2 centímetros. Sí. Y entonces un nervio óptico en la vida real mide más o menos 1.2 milímetros de diámetro y unos 3 milímetros de largo. O sea, es una estructura muy pequeñita. Entonces, para poder manipular esa estructura requerimos usar un microscopio. Todo lo hacemos a través de un microscopio y lentes. Y además requerimos pues, las instalaciones adecuadas para hacer nuestro trabajo provocando el menor daño posible. Los cuidados. Sé que hay personas que dicen que después de una operación de este tipo se tiene... Bueno, usted recomienda que la persona esté sentada. Bueno, eso depende un poquito de dónde estaba la lesión que ocasionó el desprendimiento de retina, ¿de acuerdo? Aún para los pacientes diabéticos con retinopatía diabética que hacen desprendimientos de retina traccionales o los pacientes con desprendimiento de retina regmatógeno, una vez que acabamos la cirugía, nosotros en la cirugía solamente somos capaces de recolocar la retina en su lugar. No tenemos un resistol para la retina. Entonces, básicamente, una vez que colocamos la retina en su lugar, buscamos los sitios débiles donde se levantó la retina, ponemos el rayo láser finalmente es quemadura, ¿sí? Que va a provocar una cicatriz, y es la cicatriz lo que va, entre comillas, a soldar la retina a su lugar. Okay. Pero la cicatrización no es inmediata. La cicatrización tarda en ser lo suficientemente fuerte por lo menos 6 semanas, mes y medio. Y entonces cuando nosotros calculamos que la retina se va a volver a despegar, ¿sí? Que no va a ser suficiente nomás colocarla en su lugar, tratamos de ayudarle a mantenerse en su lugar para darle tiempo a cicatrizar. Y para eso usamos los tamponamientos. Los tamponamientos son sustancias que inyectamos adentro del ojo al final de la cirugía que tienen la capacidad de flotar. Estos, a diferencia de los líquidos pesados que son un instrumento quirúrgico, los tamponamientos son más livianos que el líquido que rellena el ojo. Entonces formamos una burbuja con ese tamponamiento que puede ser aire, que puede ser gas es grado médico por supuesto, y puede ser al aceite de silicón. Estos, con su poder de flotación, nos permiten posicionar al paciente de tal o cual manera para que la flotación, esa fuerza, mantenga la retina adosada, en lo que le damos tiempo poco a poco a que el organismo haga una cicatriz y después poder quitar ese tamponamiento y que la retina se mantenga en su lugar. Perfecto, pero entonces una recomendación no es que se mantenga un poco elevado para las personas que son... si la lesión estaba arriba. ¿Sí? Okay. Si la lesión es lateral, entonces al paciente lo acostamos para que la burbuja flotando me ayude a mantener la retina pegada por donde comenzó el desprendimiento original. A veces la bronca está en la parte de atrás y eso es lo más incómodo porque entonces tengo que dejar a mi paciente boca abajo de 15 días a 6 semanas. Entonces la mayoría de los pacientes se van a acordar mucho de ese evento traumático, tal vez del doctor e inclusive de la mamá del doctor. Es muy incómodo, pero sí, es indispensable, claro. Porque esas primeras semanas después de la cirugía son el éxito de la cirugía. Aunque técnicamente son cirugías complicadas, para nosotros son cirugías de todos los días, ¿sí? Hasta es un gusto realizarlas para nosotros, ¿no? Pero sabemos que esa hora, esas 2 horas, 3 horas, en casos muy complicados que va a estar en el quirófano, no son nada ni sirven de nada si el paciente no hace la parte más importante, que es la de cuidar su cirugía. ¿De acuerdo? Entonces, implica más importancia poderles transmitir a los pacientes qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo que el simple hecho de operar. Hay cirujanos muy hábiles, quirúrgicamente hacen cirugías muy bonitas, pero el éxito posterior no es tan bueno porque no logran transmitirle al paciente la importancia de los cuidados. Entonces, al final, el resultado no va a ser el que hubiéramos deseado por una cuestión de no entender qué es lo que tengo que hacer o por qué lo tengo que hacer. Muchas de las operaciones son ambulatorias, que ya el paciente se va al mismo día, 2 horas y se va. Así es. ¿Qué pasa cuando llegan y cargan cosas pesadas? No es recomendable. Regularmente un paciente operado de retina es un paciente que le vamos a pedir reposo real. Llegas a tu casa y te pones en la posición en la que te pide el doctor, te levantas para ir al baño y te levantas para comer. O sea, nada más lo más elemental. Porque el simple hecho, ya no digas de cargar algo pesado, de levantarse, ¿sí? Implica el riesgo de que se eche a perder todo ese trabajo que se realizó. No estoy hablando del cirujano, estoy hablando del propio paciente. Una cirugía implica grandes sacrificios por parte del paciente. Sí, entonces, esas primeras semanitas después de operado hay que ser exagerados en el cuidado, exagerados, para tratar de llegar al éxito, ¿no? Finalmente, el éxito lo va a disfrutar el propio paciente. Claro, y en todos los sentidos, ¿eh? Así es. Hasta en lo económico. Hasta en lo económico, que es una realidad. La medicina en este país, tenemos la fortuna de que nuestros niveles de medicina son tan buenos como en Estados Unidos, Alemania, cualquier país de primer mundo le llamamos. El gran problema es que la medicina en este país, como en todos lados, es cara, ¿sí? Claro. Y que desafortunadamente aquí las personas que no cuentan con los recursos económicos
no pueden acceder al mismo nivel de medicina. La medicina buena aquí es para el que la puede pagar. Los otros se tienen que conformar con la ayuda que a veces les da el gobierno y a veces ni siquiera eso. Entonces es una medicina injusta hasta ahora, pero en nivel estamos igual que en cualquier otra parte del mundo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Fue de mucho provecho esta plática informativa, porque así los pacientes, todas las personas que tienen diabetes, a ver si ya ponen un poquito, levantan las antenas y ya ponen algo de alerta, ¿no? Siempre le comento a los pacientes, si se fijan con mucho cuidado, a nosotros los doctores lo que más nos conviene es que los pacientes no nos hagan caso. Entre menos caso nos hagan, más se van a complicar. Y cada que se complican van a acudir con nosotros y nosotros vamos a hacerles el láser, les vamos a poner la inyección y los vamos a operar y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Pues sí, pero se los vamos a cobrar. Sí. Entonces, no lo hagan por los doctores, háganlo por ustedes mismos pacientes. No nos compren el carro ni nos paguen la colegiatura de los chamacos. O sea, cuídense en serio, cuídense por ustedes. Solamente ustedes van a poder disfrutar de ese cuidado que tuvieron durante sus primeros 15, 20 años de diabéticos para que puedan seguir viviendo otros 20, 30, 40 años pues, con una calidad de vida aceptable, ¿no? Así es, que puedan moverse independientemente, claro, ¿no? Claro. Sin necesidad Disfrutar. de que te ayuden o que no veas y estés batallando. Por favor, cuídense mucho. Perdón, cuídense mucho y bueno, hemos llegado al final del programa. Gracias por este tiempo que comparten con nosotros. Espero que les sea de mucha utilidad, porque esa es la intención, que ustedes aprendan, se conozcan, se cuiden y tengan mejor calidad de vida. Y también cuiden sus recursos económicos, ¿por qué no? Le agradecemos al doctor Hostos, muchas gracias, doctor, y les deseamos una semana llena de bendiciones y, como dice Toño Esquinca, que me encanta ese hombre, mucho amor, mucha paz para todos, mucha luz.